Estamos en lunes nuevamente y nos toca la última de las bienaventuranzas. La encontramos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 9 y 10. 10 y 11. Dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como cada lunes vamos a dar una explicación, unos principios fundamentales, unas consecuencias de transgresión y finalmente unos resultados de aplicación. ¿Cuál es la explicación para esta bienaventuranza? Bueno, el que es bienaventurado por padecer persecución por causa de la justicia es aquel que no teme compartir su fe y sus convicciones con otros. Se da cuenta que sufrirá el rechazo de los que no lo aceptan por su fe en Jesucristo. Esta es una situación que todos enfrentamos muchas veces en la vida. Hay países donde los cristianos están siendo perseguidos por causa del Evangelio y de la justicia de Dios. Y los hombres les apresan, les matan y están sucediendo cosas horribles, tanto el siglo XX como comienzos del XXI, esto se ha multiplicado de una manera exponencial. Hoy en día comenzamos a sufrir otro tipo de persecución y tenemos que preparar nuestros corazones porque vivimos en una sociedad que se están legislando cosas que van en contra de la palabra de Dios y de los principios morales que la palabra de Dios nos enseña. Y esto va a traer persecución antes o después. Vamos a ser rechazados en los colegios, nuestros hijos van a sufrir presiones, van a ser enseñados por profesores que van a enseñarle inmoralidades sexuales sobre todo, y como cristianos vamos a tener que luchar porque el mundo está minimizando estas situaciones, pero como hijos de Dios no las podemos aceptar. Esto puede llenar de miedo y de temor nuestros corazones, pero el Señor va a estar con nosotros. Hemos de ser bienaventurados y no vamos a temer compartir nuestra fe y nuestras convicciones con otros, aunque tengamos que sufrir el rechazo de aquellos que no nos aceptan por causa de nuestra fe. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Pues mantenernos firmes y ser testigos fieles. Luego vamos a meditar unos momentos acerca de qué recursos tenemos para que esto sea real. Las consecuencias de transgresión son un espíritu de temor. Había invadido el corazón de Timoteo. Cuando Pablo le escribe su segunda carta en el capítulo 1, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece ser que Timoteo tenía algunos miedos que atenazaban su ministerio, su vida, su pastorado. Y luego también pérdida de la fuerza de voluntad. En Romanos 7, versículo 18, el apóstol Pablo habla de esa lucha interior que batalla en sus miembros cuando de pronto siente que no tiene fuerzas, que no quiere afrontar las situaciones, incluso esa sensación que hay en su corazón arrastrándole hacia el pecado y a vivir fuera de la voluntad de Dios. Cuando esta bienaventuranza se aplica a nuestra vida, el resultado será que vamos a tener denuedo al testificar. Y la palabra denuedo, que no se utiliza mucho en el lenguaje diario, es una palabra que significa valor, valentía, la confianza de hablar claramente, sin ambigüedades. Y esto es por lo que oraba la iglesia en Hechos, los primeros capítulos, cuando decían, Señor, danos valor, danos valentía, danos denuedo para dar testimonio de Cristo ante un concilio y ante autoridades que comenzaban a tratar de imponerles la ley del silencio para que no compartieran el mensaje de salvación. Y por supuesto, el resultado de aplicación será un galardón especial en el cielo.
Ahora, es cierto que podemos tener temores. Y una cosa importante para vencer el temor en nuestra vida es la aceptación. Entender que es normal tener temor. Es normal tener temor. A veces pensamos que el miedo es cobardía, pero no es así. El miedo y el temor es una autodefensa, es el ser conscientes de un peligro que nos acecha. Y es bueno tener temores, tenerle miedo a la electricidad, tenerle miedo al agua, obviamente que puede ser excesivo. Y entonces eso se puede volver en un trastorno psiquiátrico, pero debemos tener un temor normal. Cuando yo tengo que hacer un trabajo con electricidad, con la corriente eléctrica en casa, tomo mis precauciones y procuro cortar la luz, no hacer nada que conlleve una situación en la que mi vida se pueda ver en peligro. Y ese es un temor bueno, como el temor de conducir a alta velocidad, por ejemplo. Ahora hay personas que tienen un temor desmedido y que, bueno, prácticamente no se animan ni a subirse a un coche. Ese es un temor ya obsesivo y eso es algo que debe ser tratado y necesita ayuda. Pero hay temores en nuestra vida que son normales, que son buenos y además de aceptar que es lógico tener temor, debemos saber que Pablo los tuvo y que Timoteo los tuvo. Por ejemplo, los discípulos le vemos temblando y temiendo muchas veces. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, estuve entre vosotros con temor y temblor. Y luego le dice a Timoteo, Dios, no tengas temor, no es un espíritu de temor lo que debe llenar tu corazón. ¿Por qué? Porque Timoteo lo tenía y era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, por lo tanto, él tenía temor. Ahora, es importante para vencer el temor, en primer lugar, identificar la fuente de temor. ¿Qué es lo que te hace temer? A veces puede ser la falta de conocimiento. Es decir, no controlamos, no sabemos qué versículos usar, cómo dar respuesta o explicación de nuestra fe, y entonces tenemos temor de hablar de Cristo. Obviamente necesitamos estudiar la Escritura, conocerla, para que ese temor desaparezca. Otras veces el temor al rechazo. Otras veces, claro, a nadie le gusta que le rechacen, pero es un temor legítimo. Puede estar el temor al fracaso, el temor al ridículo, el temor a las heridas físicas. A veces tenemos temor a las objeciones. Uy, es que cuando me dicen que cómo puedo explicar que la Biblia es palabra de Dios, o cómo puedo decir que realmente Dios existe, cuando la gente hoy señala las guerras y cómo este mundo está descontrolado y cómo sufren los inocentes, ¿qué les voy a decir? El temor a las objeciones. No es fácil tratar con estas cosas, pero hay recursos que están a nuestro alcance, que podemos manejar para enfrentar este tipo de temor. El temor a lo desconocido, tener que salir a predicar el Evangelio, golpear puerta por puerta, que ya prácticamente no lo hacemos ni lo podemos hacer por el COVID en este momento. Pero cuando hemos estado saliendo hace un par de años atrás a regalar nuevos testamentos, casa por casa, pues no era fácil timbrar y esperar que abrieran y a veces te confunden con otras sectas o con vendedores y te tratan mal y esto es algo muy, muy incómodo, la puerta fría que se llama aún en el ámbito comercial. Sin duda es difícil. Luego también a entrometerse en la vida privada de la gente. Si tú quién eres para venir a hablarme y preguntarme acerca de Dios, de mi fe, eso es algo privado, es algo personal, tú no tienes que hablar de esto. Es un temor también lógico. Ahora bien, en tercer lugar debemos reconocer la naturaleza del temor. El temor es un impulso constante, es parte de nuestra carne y en vez de tratar de eliminar algo que no puede ser eliminado, debemos tener impulsos mayores, más fuertes que venzan nuestro temor. Por ejemplo, una clara visión de la promesa del Señor.
Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 21, dice la palabra del Señor lo siguiente. Os lo quiero leer. Versículo 21. Dice: el que recibe mis mandamientos y los cumple es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué preciosa promesa del Señor. Es emocionante llegar a darse cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos cuando tenemos a Jesucristo, quien vive en nuestro corazón. Esta es una promesa formidable, la realidad de la presencia del Señor. Esto no es una nueva revelación, sino es disfrutar de un Cristo vivo, real, obrando en y a través de nosotros. Pero esto se realiza en nuestras vidas si andamos en obediencia. Si esta no es mi experiencia diaria, es porque en algún punto estoy desobedeciendo. Luego también tengo que tener una visión clara de la posición. En 2 Corintios 5, 18 el apóstol Pablo dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Es una tragedia que muchos en el día de hoy no pueden comprender la alta dignidad del llamamiento que hemos recibido de parte del Señor. Y entonces vivimos sin darnos cuenta de la dignidad que se nos ha otorgado. Embajadores en nombre de Cristo. Embajadores. Estamos contentos con pasar los años congratulando las bajezas o destacándonos en cosas sin importancia. Nos arrastramos en vez de volar. Qué pena es que hay creyentes que viven como gallinas, picoteando el suelo y comiendo gusanos, en lugar de abrir las alas y levantar el vuelo como águilas, surcando el firmamento, en las alturas, porque comprendemos que Dios nos ha dado una alta dignidad. Somos embajadores de Dios. Y una forma para vencer el temor es saber que vamos en nombre de Cristo y que, aunque padezcamos por causa de eso, nos espera una recompensa. Y finalmente, en tercer lugar, la perspectiva. En primer lugar, la promesa. En segundo lugar, la posición. Pero en tercer lugar, la perspectiva. Dice en Mateo 13, el Señor da una serie de parábolas allí que hablan de la edificación, de la construcción del reino. En una ocasión, una persona se acercó a un albañil. Eran varios albañiles que estaban trabajando y uno le contestó, cuando él le preguntó qué estaba haciendo, dijo: ¿no lo ve usted? Estoy pegando ladrillo sobre ladrillo. El otro le dijo: usted no se da cuenta, estoy levantando una pared. Pero un tercero le dijo: formo parte del equipo que está construyendo esta gran catedral. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva? Somos parte del equipo que edifica el reino de Dios aquí sobre la tierra. Y el Señor un día vendrá y establecerá su reino definitivamente. Y nosotros habremos formado parte del equipo de trabajo. Aunque te toque pegar ladrillo a ladrillo y parezca una insignificancia, no pierdas la perspectiva. No pierdas la perspectiva. Estas cosas nos ayudan a vencer el temor y a enfrentar y a vivir la vida cristiana en victoria. Que sea así en tu vida y en la mía. Que el Señor te bendiga.